Bien, continuemos con este segundo video, ¿ok? Bien, habíamos quedado en el primer video con, digamos, la participación de la profesora Mirta Núñez, ¿no? La profesora Mirta Núñez afirma que el fascismo es muy poliédrico, ¿no? Ahora, aunque Falange o Franco no tengan las mismas características que el fascismo en Italia, y decir que Falange no fue fascista es un afán de ponerles un uniforme, y para ella hay que ver el trasfondo, ¿no? Que es el bloque de poder. En el caso de España es lo de siempre: el ejército, la iglesia, la oligarquía, la monarquía, ¿no? Mussolini apoyó a Falange Española, a la Falange Española de la Homs, y queda evidenciado gracias a los archivos italianos, donde se refleja el apoyo económico de Mussolini en el invierno del 36 a Falange Española de las Homs, ¿ok? Luego interviene el profesor Bestringe, y él afirma lo siguiente, ¿no? El fascismo es una teoría equivocada, ¿no? Pero es una teoría coherente. Es decir, la concatenación del pensamiento no es ninguna tontería. Yo me atrevería a decir aquí que el profesor lo que quiere dar a entender es que la teoría es equivocada, digamos, todo este pensamiento de eutanasia, de eugenesia, de superioridad, de conseguir los objetivos a través de la violencia, a palazos, a golpes, pues es equivocado, es errado, ¿no? Ese camino. Sin embargo, cuando dice que es una teoría coherente, el pensamiento, la concatenación del pensamiento es sumamente coherente, interpreto yo que lo que quiere decir el profesor Bestringe es que el fascismo es coherente porque todo lo que postula, digamos, en su discurso, lo lleva a la práctica, o lo lleva, o lo pone, digamos, lo lleva, o lo cumple a cabalidad, ¿ok? De eso es lo que entiendo yo se refiere el profesor Bestringe, ¿no? Luego, no hay que darle mucha importancia al franquismo, dice el profesor Bestringe. No hay que darle mucha importancia al franquismo como fascismo español, porque no fue un fascismo. No fue un fascismo, entre otras cosas, pues el fascismo es una ideología de clase media, como afirma Martin Lipset. Aquí está el nombre de Martin Lipset, en su libro El hombre político. ¿Ok? Él dice que es una radicalización del centrismo del liberalismo. Es una forma de darwinismo puro y duro, ¿no? Ahora, yo de verdad, sinceramente, no he logrado comprender qué fue lo que quiso decir el profesor Bestringe con que digamos, el fascismo es una radicalización del centrismo del liberalismo, ¿no? De hecho, yo le escribí recientemente, antier o ayer, le escribí al Twitter para que me respondiera. Bueno, hasta el momento no me ha respondido. Esperemos que me saque de dudas, porque la verdad es que no sé qué quiso decir con que el fascismo es una radicalización del centrismo del liberalismo, ¿ves? Bien, sigamos acá. Se ha dicho que el fascismo defiende un orden tradicionalista y a la civilización cristiana. Entonces el profesor Bestringe responde: el fascismo no defiende la civilización cristiana para nada, que se la suda, como dicen en España, ¿no? O sea, en realidad al fascismo no le importa la defensa del cristianismo, ¿no? Le importa un bledo, en pocas palabras, ¿no? Con toda franqueza. Bien, luego dice el profesor Bestringe: el fascismo no es monárquico, es laico, es antimilitarista, ¿ok? En el sentido de que el fascista desconfía profundamente de los militares, ¿ok? Porque los militares son portadores de unos valores que no son los suyos. De allí las camisas, dice el profesor Bestringe. Siempre el ejército paralelo y civil, que al final, por cierto, termina imponiéndose al ejército militar clásico. El fascismo es un producto de la Primera Guerra Mundial, y lo que pretende, de alguna manera, dice el profesor Bestringe, es que la sociedad en tiempos de paz se comporte como si fuera en tiempos de guerra. Es decir, es la guerra en la paz. Y a costa de las minorías, como en el caso de Alemania,
a costa de la minoría judía, o en Italia en parte, se procede a una redistribución de la renta. Es una especie de experimento más o menos socializante a costa de expoliar a una parte de tu población, ¿no? O de tu país. Y el fascismo hoy no sería ese. Como afirma en su libro, es parte de los sureños Maurice Bardesh, que es un fascista, un nacionalista, un gran teórico del fascismo, que por cierto ha muerto recientemente, ¿no? Bien, continuemos por acá. Luego le afirma que hay dos tipos de fascismo: un fascismo heroico, militarista, y un fascismo diferente, ¿no? Que termina en el llamado rigorismo, que es Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Para otros, bueno, otros le llaman a este tipo de fascismo tecnocrático o de traje y corbata, otros le llaman fascismo tecnológico. Bien, luego el profesor Monereo dice lo siguiente: el fascismo es muy difícil de delimitar, definir. ¿Por qué? Bueno, porque en sí mismo es muy confuso, no solo poliédrico, es confuso, antagónico, contradictorio, reaccionario, revolucionario, al igual que el término populismo, que hay que contextualizar, porque si no nos perdemos, dice el profesor Monereo. La base de masas de los movimientos fascistizantes eran las personas que fueron a la guerra, es decir, a la Primera Guerra Mundial, y regresaron, ¿no? Una cosa es antes de llegar al poder, y otra cosa es cuando llegan al poder. ¿Ok? Porque surge como un movimiento interclasista, ¿ok? Ideológicamente con un discurso anticapitalista, unas veces muy parecido al de la izquierda, antioligárquico casi siempre, y cuando llegan al poder, ¿ok? Cuando llegan al poder, el primer problema que tienen es pactar con el aparato del Estado y con el ejército, ¿no? Por ejemplo, ¿quién liquidó a Codreanu en Rumanía? A Codreanu, dice el profesor, lo liquidó la derecha, no fue la extrema izquierda. ¿Ok? El caso de Dollfuss es el caso que más se asemeja al franquismo, en la enorme importancia que en el franquismo tiene la Iglesia Católica como el nacionalcatolicismo. ¿Ok? Luego dice el profesor Bestringe: al final de la Primera Guerra Mundial, un poco antes del final, hay sublevaciones en el ejército francés y luego en el ejército alemán, la marina se levanta, tal y tal. ¿Para qué sirve el fascismo en ese momento, ¿no? A partir de ese momento, según el profesor Bestringe, sirve para renacionalizar al proletariado. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a expoliar a los judíos, pobrecitos míos, y con esto vamos a comprar a la clase obrera. Por cierto, dice él, después de la Segunda Guerra Mundial se establece el estado de bienestar, y tiene razón Mandel en su tratado de economía marxista, que es sobre qué es el estado del bienestar, y él dice que es la continuación del fascismo sin el autoritarismo y las acciones coactivas y violentas propias del estado de excepción durante la guerra. ¿Ok? La compra de la clase obrera para que no se vuelva roja. Esa es la opinión del profesor Bestringe, con la que yo particularmente no estoy de acuerdo. Más adelante explicaré por qué. Y bueno, estoy muchísimo más de acuerdo con la opinión del profesor francés. ¿Ok? Bien, sigamos acá. Luego habla el profesor Paz. En sentido funcional, la derecha conservadora es la que frena al fascismo. Siempre el freno más decisivo del fascismo fue la derecha conservadora. Por ejemplo, en Rumanía es el rey Miguel I quien derroca a Antonescu. Antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en el año 1938, el creador de la Guardia de Hierro, organización paramilitar rumana, creada por Codreanu, fue encarcelado por el rey Carol II, y al parecer fue el mismo rey el que instigó el asesinato de Codreanu, simulando un intento de fuga del mismo. ¿Ok? En Hungría
quien frena al filonazi, ultranacionalista, antisemita, patológico, Salaci, es el aristócrata regente Horthy. En el caso de Italia, es el rey Víctor Manuel quien encarcela a Mussolini. En España, quien hace que la falange mute, cambie de naturaleza, es Franco, quien se alió con la burguesía y la jerarquía de la iglesia y con los aristócratas en España, digamos, ¿no? En el caso de Alemania, quien está a punto de matar a Hitler es la derecha reaccionaria, es decir, la extrema derecha conservadora y aristocrática, donde la mayoría, digamos, de los conspiradores del 20 de julio del año 44 eran miembros de la Wehrmacht, que empleaban el prefijo von con sus apellidos, que indicaban que eran aristócratas, ¿no? Es decir, esto ya es apreciación mía, ¿no? Es decir, miembros descendientes de la nobleza, como los von Haften, von Klüger, von Witzleben, von Moltke, von Hetkow, von Sturtnagel y el mismo von Stauffenberg, ¿ok? Todos ellos que veían, digamos, a los líderes nacionalsocialistas como fanáticos que han manchado el honor de Alemania con excesos y atrocidades, ¿no? Y que en los años 20 digamos, ellos tenían un ala izquierdista, ¿no? Que siempre vieron con desprecio y recelo. Luego habla el profesor Monereo y dice lo siguiente, ¿no? En el año 1944 salen dos libros al mercado. Uno es El camino de servidumbre, de Hayek, y el otro es La gran transformación, que tienen acá, de Karl Polanyi. Es decir, son dos austrohúngaros de la cultura de Viena que en la misma fecha prácticamente tienen dos análisis completamente diferentes de la crisis, ¿ok? El gran problema que quería resolver von Hayek era, digamos, cómo impedir que las masas y el Estado controlaran la economía. Me dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el fascismo?, se pregunta el profesor Monereo. Absolutamente lo que está pasando ahora con la Troika, que es la Comisión Europea, ¿verdad? Está conformada la Troika está conformada por tres instituciones: la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la Troika llega a un país, por ejemplo Grecia, y le imponen un costo social tremendo y la casi destrucción de su Estado. Ya no es el fascismo de los tanques, sino un accionar financiero que crea las condiciones para que reaparezca el fascismo, según el profesor Monereo, ¿no? Son las políticas financieras actuales, que él llama fascismo financiero, con lo que yo no estoy de acuerdo. Me parece una cosa absurda hablar de fascismo financiero, me parece algo sumamente anacrónico en este momento, emplear esa frase, fascismo financiero. No estoy de acuerdo. Bueno, para el profesor Monereo hay un fascismo financiero que está creando un caldo de cultivo para la imposición de políticas y, como dice Polanyi, de una reacción de la sociedad. Es decir, una sociedad que reaccionará de una u otra manera. El fascismo es una reacción a la globalización capitalista, afirma el profesor Monereo, y al proceso de integración europea. Luego habla el profesor Francés y dice lo siguiente: no todo lo que salva al capitalismo es fascista, como quieren hacer ver muchos, ¿no? Si no, Roosevelt sería fascista. Entonces, el fascismo tiene una serie de rasgos, ¿ok? Pero no se puede tomar una parte y absolutizarla, digamos. Es una serie de rasgos que en conjunto tienen sentido. Hay que hacer la distinción entre el fascismo como régimen y el fascismo como ideología, ¿ok?
como ideología se nos va de las manos, porque como ideología comienzan muchos a interpretar cuando fulano le dijo tal cosa a tal otro, y luego dijo otra cosa diferente después. Entonces, bueno, ahora, como régimen, al igual que en la política, los fenómenos son irrepetibles, dice el profesor francés. No todo lo que salva el capitalismo es fascismo, ¿ok? Y bueno, digamos, los fenómenos en política son irrepetibles por coyunturas y por un montón de cosas más, ¿no? Ahora, la idea es la siguiente del profesor francés, ¿no? No todo lo que salva el capitalismo es fascismo, ¿ok? Porque si no, entonces la socialdemocracia sería fascista y disparates por el estilo, ¿no? Una de las preocupaciones del fascismo, y en ese sentido es moderna, es la integración social, dice el profesor francés. Entonces no puede ser hayekiano nunca el fascismo, como quiere hacer ver el profesor Monereo, que está hablando de una especie de fascismo tecnocrático, ¿okay? A la hayekiana, ¿no? Una cosa que no me parece sumamente absurda, ¿no? Apoyo más al profesor francés en ese sentido. Luego, el profesor Fernando Paz afirma lo siguiente: el fascismo es un fenómeno determinado con sus características, ¿no? Determinado con sus características, que se ha dado en una época de la historia. Yo creo, dice el profesor Paz, que no se puede reproducir. Habrán otras cosas y compartirán un cierto proyecto, pero no será fascismo, porque eso no volverá como otras cosas no volverán. Si no, pues podemos caer en que Julio César era fascista o Alejandro Magno y disparates semejantes, ¿no? La relación fascismo-capitalismo sería infinito hablar de esto, ¿no? El capitalismo alemán no necesitaba un agente tan dinámico como Hitler, que al final casi le cuesta su propia existencia, ¿no? En el año 1944 los industriales alemanes le pedían garantías a Hitler de que después de la guerra no les iba a nacionalizar sus industrias, ¿no? O poner bajo control de las SS sus industrias, que ya se estaban, digamos, previendo, ¿no? Que las SS que se estaba expandiendo tomaran el control de eso, ¿no? De esas industrias y tal, ¿no? No hay una relación tan unívoca en ese sentido. No es producto solamente del capitalismo, sino que es un proyecto cultural muchísimo más amplio, ¿no? Es un proyecto más global, con su propia visión del mundo, que en el caso de Hitler puso a la economía al servicio de la economía, dice el profesor Paz, con el que estoy completamente de acuerdo. Me parece que tiene unos argumentos bastante sólidos, ¿verdad? Y bastantes referencias. ¿Ok? Bien. Ahora, dice el profesor Paz, continúa opinando. Él dice que, bueno, la economía estaba al servicio de la ideología, al servicio de unas políticas muy determinadas, que en muchas ocasiones eran tremendamente lesivas para el propio capitalismo, en realidad. Con respecto a lo que sucede hoy día y que no es fascismo, sin embargo, tiene algunas concomitancias, dice el profesor, y es una reacción contra la globalización, cosa que comparte con la izquierda, en mi modesta opinión. El fascismo incorpora una dimensión distinta, que es la defensa de la propia identidad, ¿ok? Aparte de todo lo que se ha dicho muchas veces desde los análisis, minusvaloramos los factores psicológicos y culturales, y no debemos hacerlo, porque para los seres humanos es muy importante el sentido de pertenencia de grupo o de defensa de lo propio. Si lo analizamos en un sentido puramente de clase, yo creo que no vamos a terminar de entender este asunto, dice el profesor Paz, ¿no? Luego viene el profesor Monereo y dice lo siguiente: hay una reacción a la modernidad desde una idea que es clave del fascismo, que es la comunidad, ¿ok? ¿Qué es la comunidad? Lo que vivimos son estados de excepción que les llamamos fascismo, pero no todos los estados de excepción son fascismo. Porque, pongo el ejemplo de la troika, ¿no? Dice él, ¿por qué la llamamos fascista? Para meterle el dedo en el ojo. No porque pensemos que se parece a Mussolini o a Hitler o a Codreanu, sino lo digo fundamentalmente porque
declaran un estado de excepción y tienen el poder para imponer un estado de excepción. ¿Ok? Por eso mi relación con Karen Schmidt es directa y no indirecta. ¿Ok? Y en ese punto de vista quiero decir lo siguiente. ¿Cuál es la característica fundamental de un estado de excepción? Pues el dominio de los poderes fácticos y de la suspensión del derecho. Aquí yo estoy completamente en desacuerdo con el profesor Monereo por lo siguiente, ¿no? Él llama a la troika fascista, me parece un anacronismo, me parece sumamente absurdo, ¿no? Me parece que hay un prejuicio cognitivo muy típico de los izquierdistas, ¿ok? De querer llamar fascista a todo el mundo. Se convierte en un adjetivo calificativo, más bien en un insulto, y me parece absurdo, ¿no? Él dice que lo siguiente, ¿no? Él dice que aquí está, no todos los estados de excepción son fascismo, ¿ok? No todos los estados de excepción son fascismo, pero él se encasilla en decir que la troika es fascista porque genera estados de excepción. Entonces me parece una completa falacia, ¿no? Un argumento que no tiene mucha solidez. Luego el profesor Bestringe se da cuenta, percibe esa falacia, ese prejuicio cognitivo, a mi entender, y pone el ejemplo de Hitler, que no deroga la Constitución de Weimar, ¿no? Y obtiene poderes especiales vía ley habilitante, la ley habilitante del año 1963, la llamada Ermächtigungsgesetz, que tienen aquí escrita en alemán, ¿ok? Conocida como ley para solucionar los peligros que acechan al pueblo y al Estado. En alemán, Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, donde Hitler obtiene poderes dictatoriales enmarcados en la legalidad, ¿no? Luego del incendio del Reichstag, el parlamento alemán fue quemado supuestamente a manos de un comunista holandés llamado Marinus van der Lubbe, y que sirvió, digamos, este escenario sirvió de excusa para perseguir y llevar al campo de concentración de Dachau, que fue uno de los primeros campos de concentración que se abrieron en Alemania, en donde se internaron a comunistas, socialdemócratas, aristócratas, políticos e intelectuales opuestos al régimen en el año 1933, ¿ok? Entonces, para mí hay una intención de Monereo de decir, dice el profesor Bestringe, ¿no? Él plantea lo siguiente: bueno, hay una tentación de parte del profesor Monereo de decir, la troika es un régimen de excepción, algo de fascista tendrá, dice el profesor Monereo. Entonces es un argumento absurdo, ¿no? Lo que dice Monereo.